Señoras y señores, muchísimas gracias por sintonizarnos. Aquí estamos de nuevo con ustedes. Y hoy, ¿con quién hablamos? Pues vamos a ver con quién hablamos hoy. Podríamos decir que no se puede escribir lo que es el periodismo a nivel literario en República Dominicana sin hablar con la persona que tenemos aquí a nuestro lado. O sea, Rafael Sosa, un gestor cultural, un periodista, un escritor con una trayectoria en los medios que es digno de conocerla. Y por eso lo tenemos aquí. Él no da entrevistas, pero vino a esta entrevista. Así es que es un placer, José Rafael, tenerte. Es un gusto, Gerardino. Y quisiera comenzar por dar una nota de saludo a ti como precursor en muchas áreas. Una de ellas es la comunicación. Te has adelantado a muchos conceptos de comunicación. Y otro de los aspectos es el aspecto de tu lucha, que fue por mucho tiempo solitaria, mediante los medios que podías. Te dejaban una esquinita, un espacito, y tú hablabas de tu preocupación por el medio ambiente. Te ibas a los pueblos. Recuerdo un reportaje que hiciste, que nunca lo voy a olvidar, de unos niños que tenían que cruzar un río. Ah, San Rafael del Yuma. Exactamente, hablando del peligro que era eso. Sí. De la que eso falta motivó que doña Milagros Ortiz Bosch fuera a ese lugar y viera cómo se estaba dando. Y se resolvió el tema, sí. Porque tú eras de lo que cogía cámara arriba, cámara al hombro. Exacto. Porque entendías, y lo hacías con mucha corrección, que de los medios formales de la época, que no son los mismos de ahora, esos siguen, pero se ha ampliado, identificado y cambiado el perfil de la comunicación. No se podía hacer un buen periodismo de televisión o de lo que fuera, sentados en la capital, en un despacho, un estudio. Bajo ninguna situación. Que había que ir al lugar donde se producían los Bueno, hechos. de hecho, como estamos conversando, debo recordarte que gracias a don Rafael Herrera me dijo, todo lo que tú quieras escribir de medio ambiente no hay problema. Yo recuerdo tus trabajos. Y tuve la suerte también de que incluso en esos viajes, en muchos de esos viajes al interior, me acompañó don Francisco Comarazami. Ya ves. Alto ejecutivo. Era director, ya. Sí, primero fue jefe de redacción, subdirector y luego director. Sí. Y hacía una columna sobre libros. Claro, libros dominicanos. Libros dominicanos. Que era una columna más o menos de la onda que yo tengo, que es de comentarios de libros. Exacto. No es tanto crítica literaria técnicamente. No, comentar, exactamente. Para exponer el hecho literario, para promover el libro, para promover los autores y las autores, para que la gente supiera que tal libro hablaba de tal cosa. Y a veces uno puede poner su opinión también. Sí. Hablar un poco de la estructuración física de la edición, hablar de la calidad editorial del país que ha ido creciendo, ha ido creciendo, al punto de que hoy día, y creo que tú lo sabes, República Dominicana hace libros de nivel internacional, de nivel de libros de arte, por ejemplo, los libros que hacen instituciones como la Fundación Inicia, como el Banco Popular, como el Banco de Reservas, como la Sociedad Industrial Dominicana. De hecho, el último libro que hizo el Banco Popular es muy bueno. Yo lo leí completo. Y es una belleza. Es una maravilla. Porque te toma un tema, te busca unos especialistas. Sí. Además se le da el carácter que debe tener un libro de ese tipo, el formato, la dimensión, los materiales, la promoción, el lanzamiento. ¿Y tú qué acabas que hace referencia a eso, José Rafael? Ahora me llama la atención un asunto, y te lo digo porque lo que a veces escribimos algo, nos encontramos con que en las editoras imprimir un libro es caro. Claro. Muy caro. Vamos a comenzar por corregirte algo. En el país, aunque hay empresas que imprimen, que tienen el nombre de editoras, no hay editoras, hay impresoras. Hay empresas que tú le llevas un material, a veces se lo puedes llevar en el borrador y te lo diagraman, es un servicio que se cobra, sí. Y hay alguien que está al cuidado de esa edición, además del autor.
te lo imprimen. Bueno, lo primero tú tienes que buscar un buen corrector. Claro. Y después tienes que buscar un buen diseñador y pagarlo aparte de la impresión. Claro, claro. Debo decirte que el fenómeno de la corrección, eso es una crisis seria. Porque normalmente es dificilísimo tú sacar un libro impecable sin ningún gazapo. Y te pongo un ejemplo. Déjame recordarte algo. Una persona que corrigió uno de los libros me dijo, si tú supieras que yo acabo de comprar una guía para corregir falta ortográfica y resulta que la guía tiene falta ortográfica. No me digas eso. Bueno, pues te añado este otro dato. La Asociación de Editores de Francia en el 1978 quiso desmentir el hecho de que no se podía imprimir un libro sin faltas. Y decidieron los editores producir una publicación sin faltas. Eso fue en París, en Francia, lógicamente. Y se fajaron, se tuvieron 2 años para producir. Óigame, una publicación de 294 páginas. Sí. Y tú la revisabas y estaba impecable. Sí. Y daba la impresión de que no había ningún error. Exacto. Hasta que un simple lector mandó una carta diciendo, miren, en el colofón dice que eso fue impreso hace 3 siglos. No me digas. 1700, 1800. En lugar de poner Pero ahora que tú mencionas eso, José Rafael, yo me estoy recordando, y de verdad te lo digo, tú buscas los grandes clásicos, tú buscas los mejores escritores latinoamericanos, rusos, europeos, de toda índole, y honestamente, yo no sé tú, no es que yo sea un lector voraz ni nada parecido, pero a veces leo. Pero yo no me he podido encontrar un solo libro que yo no le haya encontrado algo. Un solo. Porque a veces no es una falta ortográfica, sin embargo, es un salto que te da una letra en la oración. Claro. Y ya eso es una falta. Claro. ¿Entiendes? Y es un fenómeno que es muy universal. Sin embargo, yo en defensa del libro te digo lo siguiente. Tampoco hay ningún libro en el mundo que no te deje una enseñanza. Que no te deje un crecimiento. Eso es verdad. Porque un hijo, y tú debes saberlo como tú eres un hijo del pensamiento, de la disciplina, de la constancia, de la búsqueda de información corroborada, del deseo del autor o la autora de producir un contenido que ayude al crecimiento de las personas, que le dé una perspectiva de su realidad, que le inspire, que le eduque, que le forme. Todos los libros hacen eso. Y eso es un valor que, fíjate un detalle, todos los grandes movimientos sociales que han construido civilizaciones se basan en un libro. La Biblia, el Corán, el Talmud, todas. Las 95 tesis de Lutero. Exacto, que genera una concepción cisma completo de la iglesia. Exacto. Y que hoy día se manifiesta en cada iglesia sí. de lo que llaman los católicos las iglesias hermanas separadas. Sí. Todo eso se fundamenta en toda la creación del mundo, la formación de los artistas que hicieron esas creaciones fue a partir de lecturas, a partir de enseñanza de maestros que a veces no eran presenciales, porque ya habían fallecido, pero que habían dejado su... Una preocupación que yo siempre tengo, por ejemplo, esos escritores, bueno, no vamos a decir jóvenes, cualquier escritor dominicano puede hacer una creación literaria, puede hacer un libro, pero ¿cuán difícil se le hace publicar? Fíjate, en ese sentido están las barreras de varios tipos. La primera es, y la más importante, es la económica. ¿Cuándo se piensa en las publicaciones físicas? Porque como en todo, en el mundo editorial ya hay fenómenos que se han dado, como la edición digital. Sí. Y tú puedes preparar un libro con la misma disciplina
como si fuese a hacer un título impreso, diagramarlo con el mismo ímpetu, con el mismo sentido de excelencia, de impecabilidad, de belleza, de incidencia, y dejarlo a nivel de lo que se llama el preimpreso. A partir de ahí tú puedes hacer un formato digital en PDF o en JPG o en lo que sea un formato digital invariable, y eso comercializarlo a nivel de los portales internacionales que venden libros, comenzando con Amazon. No tienes que imprimirlo. Si a alguien le interesa impreso, Amazon se lo imprime y se lo cobra. Tú sabes que eso me informaron que Amazon no solamente te lo pone para tú leerlo, para tú bajarlo, sino para tú comprarlo. Y si tú lo quieres comprar, ellos lo imprimen. También, y tienen costos distintos. Sí. Pero debo decirte una cosa también, quien hizo la ley hizo la trampa. Y Amazon no es tan perfecto como se vende. Yo he estado en contacto con personas que conocen el negocio y de un lado Amazon te lo vende todo. Tú le sometes un libro de medio ambiente y Amazon te va a decir, mire, muy bien, el contrato dice que usted firma, vamos a ganar tanto por libro. Ahora, si usted quiere que su libro de medio ambiente salga de los primeros 5 cuando la gente pida el libro de medio ambiente, eso tiene un costo. Un costo. Óyeme, yo no sabía. Yo te voy a decir, qué bueno que tú me lo dices, porque yo tengo 9 libros en Amazon. 9. Ya, con la novela son 9 en Amazon. Pero tengo un problema con uno porque Amazon solamente pone libros hasta 850 páginas y yo tengo uno que tiene 1245 páginas. Escribiste mucho. No fue que escribí mucho. El problema es que yo hice un libro sobre convenios internacionales y la República Dominicana yo sé que hace 25 años. Entonces después de eso han habido nuevos convenios y yo tuve que agregarlo. Pasé una nueva edición. La solución habría sido hacer varios tomos de 900 a 800 cada uno. Sí, pero ya estaba hecho. pero debo decirte que ese aspecto que la gente no lo sabe, y bueno que lo sepa, Amazon tiene una serie de, yo no diría si son manipulaciones, ellos le dicen mercadeo. Y con todos los productos lo hacen. En el caso de los libros, puede ser que te destaca en la vertiente del autor. Si tú quieres aparecer como autor latinoamericano entre los 10 primeros, tiene un costo. Si tú quieres aparecer como tema, tiene otro costo. Si tú quieres aparecer como aporte de libro educativo para escuelas, como material de apoyo para las escuelas, tiene otro costo. Ellos te lo ponen, pero... O sea, le agregan una coletilla. Claro. Y ponen el algoritmo de forma y manera que cuando la gente busque libros de apoyo a la educación latinoamericana que pueda servir de apoyo, ahí aparecería el tuyo si tú has pagado el feed. O sea, Rafael, ¿qué ha pasado con nuestras librerías? Eso sí es un caso triste. Han desaparecido casi todas. Y han desaparecido, número uno, porque los costos del negocio subieron. Número dos, hay una responsabilidad de los libreros y libreras que no se adecuaron a las nuevas formas de mercadeo del libro, que incluye la posibilidad de la venta del libro digital en las librerías, desde la computadora de la librería, accediendo con acuerdos a librerías de otros países que le hacen llegar vía digital o incluso imprimiéndolo, y además de esas otras plataformas independientes. Pero ¿y qué podemos hacer ahora? Bueno, ahora... Porque ya no tenemos. Librerías actualmente, está la agonizante Librería Trinitaria, que se ha especializado en libros dominicanos, y que la doña Virtudes Uribe, madre del libro dominicano, ha hecho todo el esfuerzo. Ella tiene una edad muy avanzada. Ella es hija de Max Uribe, no sé si la gente sabe, claro, que es uno de los principales lingüistas dominicanos, y que tenía una enorme biblioteca y le inculcó a ella el amor por el libro. De ahí es que sale. Ella luego se asocia con Juan Báez, un librero un poco más joven, y que tiene su propia librería con su propia línea de ventas. Pero aquí la librería... Bueno, y Centro Cuesta.
pero el fenómeno de Cuasa se debe al siguiente. Es que no es solo una librería. Es un brazo, una expresión de una plataforma comercial muy fuerte que le mete la mano y que le apoya independientemente de lo que ocurra con los costos de importación del libro. Además, también se permite, es una ventana para la venta del libro dominicano. Pero tengo entendido que la importación del libro no paga impuestos. No. Ese es un detalle bueno que tú lo digas. No paga impuestos porque hay una ley del libro que solo es funcional para eso, pero que debería ser funcional en todos sus acápites. Los amigos que nos están viendo en este interesantísimo segmento de YouTube de tu canal, al que yo me pienso suscribir para verte siempre, deben saber que el país tiene una ley nacional del libro que se promulgó cuando era ministro de Cultura José Rafael La Antigua, hace muchísimo tiempo, 12, 13 años. Y esa ley establece una serie de consideraciones de facilidades de mecenazgos, incluso específicos para el libro. Y eso no se está cumpliendo. No tuvo la suerte que ha tenido y los defensores que ha tenido la Ley Nacional de Cine, que sí ha operado muy bien en todos sus Hablando de libros de Rafael y las nuevas tecnologías, yo no sé, pero yo soy del estilo antiguo. A mí me gusta leer el libro y subrayarlo. Claro. Entonces, yo siempre, y no solamente subrayar, cuando termino en una página, doblarle la esquinita. Claro. Entonces, es que hay un disfrute del que no se da con el libro digital. Exactamente. Tú no puedes hacer eso con una pantalla fría. Una pantalla LED no te da eso. Exacto. De ninguna manera. Puedes leerlo, pero nada más. Yo estoy leyendo ahora el libro de Sabrina Román, de Lágrimas con sabor a mar, que es un testimonio bellísimo, novelado, de la situación de ella con su papá, Pupo Román Fernández. Pupo Román. Del cual hay muchísimas versiones que se han dicho, pero ella explica la versión de la familia, lógicamente una visión que lo humaniza, que lo retrata en el valor que él tuvo de comprometerse con el complot contra Trujillo, independientemente de lo que pasara después. Exacto. Era el ministro de las Fuerzas Armadas. Sí. Y dijo, si me traen el cadáver de Trujillo, yo me comprometo. ¿Verdad? Y que resulta que estaba el cadáver de Trujillo, parece que pasó algo y él no lo vio, no se lo presentaron, o él no fue, o estaba vigilado. El hecho es que esa parte, ahí comenzó a romperse el proceso que se había organizado. Se ha dicho mucho de Pupo Román. Sin embargo, al leer ese libro, al leer cómo esta mujer, esta escritora, Sabrina Román, es una poeta, narradora muy buena, con libros de poesía de un enorme valor, que surgió en los años 80 con el lanzamiento que hizo Mateo Morrison de 8 mujeres que fue el que las auspició. Estaba Dulce Ureña, estaba Soledad Álvarez, estaba Ángel Hernández, un grupo de mujeres, porque Mateo es una especie como de padre, pater noster de la poesía joven y en particular de las mujeres. Pues ella estaba en ese grupo. Y la belleza que tiene ese libro, que yo se lo recomiendo, está en Cuesta precisamente. Ah, mira qué interesante. Sí, una cosa impresionante. ¿Cómo el título? Las lágrimas sobre el mar tranquilo, creo que se llama. De Sabrina Román. Tiene en la portada a Pupo Román y unas imágenes del mar y unas aves. Y es un fondo. Que ahora viene a ponerse nuevamente en tema el caso de Pupo Román por la novela de Pablo Gómez Morón. Claro. Sobre Yo Balaguer. Que por cierto es un fenómeno interesantísimo. Yo la leí, la comenté también. Yo la leí también. Y es un libro como de 700 páginas. Claro, algo así. Claro, y tiene además la característica de que domina muy bien la oratoria. Se ubica muy bien. Y además, viendo cómo fue su libro anterior, que fue muy vinculado Morir a en elementos de Bruselas. izquierda, uno se esperaba que iba a ser un libro absolutamente crítico con Balaguer. Y resulta que no lo es. Pero cuando tú lees el libro también te das cuenta de que hay muchas verdades que los dominicanos conocían. Claro.
Y hay cosas que se presuponían de esa forma. También. Por ejemplo, el hecho de que, y claro, estamos hablando de un libro que es una novela. Una novela. Que es, por cierto, adecuadísima al momento para decirte una anécdota interesante. Hubo una vez un debate muy grande acerca de qué era una novela. Con motivo de una novela que se publicó y comenzaron a decir los mentideros literarios que son infinitamente injuriosos. No te quieras ver tú en la lengua de los escritores. Y comenzaron a decir que había ganado un premio, uno de los premios que se daban aquí, uno de los premios privados creo que era. Y se comenzó a decir que no era una novela. Y fue tan grande el movimiento. Tú estás hablando de la de Viriato. Ascensión. Sí, exactamente. que se decía que no. Que era de Balaguer, que hablaban. Sí, que era una injuria contra Balaguer, sí, una cosa. Que ganó el Premio Nacional de Literatura. Y se lo negaron. Y se lo negaron. Se lo negó Balaguer. Se lo negó Balaguer. Se lo dieron después. Sí, se lo dieron que ha habido después. varios casos de premios que se negaron, pocos. Sí. Pero eso es increíble, que una novela, una pieza literaria gane un premio y le digan, no porque habla mal de mi familia. Óigame, eso es ridículo. Y no debió haber sido. Pero el hecho es que se desarrolló una polémica de tal nivel que hubo una reunión para discutir el concepto. Me acuerdo que fue en casa de teatro. Yo asistí como muchísima gente interesada, porque al fin y al cabo iban a hablar personas con mucho conocimiento de lo literario. Lógico. Y recuerdo varias intervenciones, pero hubo una de ellas que me marcó mucho y nunca la he olvidado, de Bonaparte Gotro Piñeiro, que comenzó diciendo: señores, decía el autor francés, escúcheme que no me acuerdo el nombre ahora, que una novela es todo libro en cuya portada aparece la palabra novela. Óyeme, cuánta razón y cuánta ironía. De eso solamente son capaces los escritores. Así mismo es. Porque realmente será. Entonces, volviendo a la novela de Gómez Borbón, es una novela que el público que nos ve debe buscarla. Yo Balaguer yo soy amigo de Pablo Gómez Borbón, tomó cerca de 3 años. Él compiló... Además las fuentes. Sí, él compiló más de 100 libros de y sobre Balaguer. Sí, las fuentes. Es lo que se llama bibliografía activa y bibliografía pasiva. Y lo fue fichando, lo fue creando, y construyó un discurso al punto de que hoy tenemos la posibilidad de escuchar a un Balaguer con palabras que no dijo, pero que pudo haber dicho. Exacto. Yo recuerdo la parte que habla de Orlando Martínez. Sí. Él ahí asume una responsabilidad, porque dice que Orlando, estamos hablando en el marco de la novela, lógico, no que fuera así, lógico. Que Orlando Martínez se dejó meter en una lucha de dos grupos militares que él auspició y que a él le convenía. Que él nunca mandó a matar a nadie, en el caso de Orlando, y creo que tampoco en el caso de otros, excepto un caso que es el de Camaño, en la novela. Hay que repetir que es en la novela. En la novela, claro. Que él dice, yo no tengo responsabilidad directa, pero sí fui responsable de la lucha de la que él fue víctima. José Rafael, me preocupa, y te lo digo porque tú estás en los medios de comunicación, yo estoy en los medios, hemos vivido en los medios de comunicación. A mí me toca revisar muchas noticias para hacer mis programas de fin de semana especialmente. Y siempre reviso todas las noticias que deben salir, pero ¿qué pasa? Yo hallo como que lamentablemente en el periodismo dominicano de los últimos tiempos, si lo comparamos con aquellos tiempos, ¿qué pasa con la lectura y la escritura? Es la falta de formación, es la falta de criterios profesionales, es la falta de lo que yo le llamo los moldes de la redacción creativa actualizada, que genera el apelar a modismos, clichés, fórmulas establecidas. Mira, a mí me da mucha pena cada vez que veo una nota que en el curso de la misma está hablando de las declaraciones de alguien y
son varias personas que están hablando y si está hablando uno que termina y entra otro interlocutor a declarar, dice, siempre le ponen delante, por su parte. O y yo por te otra pregunto a ti, parte. no, te digo por su parte porque me refiero a de qué parte están refiriéndose. Sí. Si basta con tú poner que va a hablar, ya se sabe que ese va a hablar por otra Llenas de parte. muletillas. Claro. Oye, el último párrafo. Le ponen finalmente. Sí. Oye, pues, si es el último párrafo, no puede ser otro que no sea. Que no sea el final. Finalmente. Eso es verdad. Sí. Pero hay otras cosas que yo me he dado cuenta, José O Rafael. si no, en palabras de, oye, me di quién fue que dijo las palabras, es suficiente. Pero hay otro. Pero y déjame terminarte con este. La famosa fórmula de con la presencia del presidente. ¿Tú sabes dónde viene eso? Eso fue un manual de instrucción, de redacción, de Trujillo al periódico La Nación y El Caribe. Y el Caribe. Indicándole que toda nota que se hiciera en la que tuviera el presidente, independientemente de lo que fuera a tratarse, debía comenzar de esa forma. Y seguimos diciendo todavía eso hoy en democracia, con los polvos de Trujillo, que ya son polvo. Seguimos con la presencia del presidente de la República y a veces le ponemos excelentísimo. Es una cosa que nada más se usa para el protocolo del Palacio del Congreso Nacional. Y en el Palacio, cuando hay ceremonias de cartas de credenciales, eso no es para noticias. Y cartas en el asunto. Y tomar cartas en el asunto. Sí, sí. Y los formulismos eso está en proceso, veremos. O sea, tú tienes que indagar más allá. Pero hay algo más. A mí me preocupa, y te lo digo por testimonio que tengo. Oye, Es difícil. Hemos orientado la conversación sobre literatura y periodismo. He observado por testimonio que ningún periodista, generalmente de los que están en las redacciones, te menciona un libro, te habla de un libro, porque hay un problema de no leer. Eso se da. Claro. Mira, quienes comentamos libros actualmente en los medios somos muy pocos, y menos en los medios web. Ahí es que menos. Porque todavía a nivel de los periódicos, podemos decirlo aquí claramente, Diario Libre, por ejemplo, los sábados te comenta libros, tiene la sección de José Rafael la Antigua. Sí. En el Listín Diario también hay comentarios de libros. En el Caribe también tienen una columna. También. Y el periódico Hoy tiene un suplemento, Areito, que ha reducido su número de páginas. Los suplementos literarios han desaparecido casi todos. Se mantiene el de como suplemento de 4, 6 páginas, 8 páginas, el Areito, ya casi siempre es de 4. Y están los sueltos del Caribe, que antes el Caribe tenía, y es bueno que lo sepa la generación del día de hoy, el mejor suplemento literario, lo dirigía María Ugarte. Doña María Ugarte, sí. Y Felicerio Ducudrey. Que era una de las firma en medio ambiente. Casualmente. Tiene 6 tomos sobre los recursos naturales. Claro, de los que se iba con los biólogos y con Marcano y con el padre Cicero. Así como viajan algunos periodistas con Collado y con López Velando. Así se hacía periodismo ambiental. Así era. Buscando insectos, buscando hojas nuevas, flores. Ya eso no se ve. No se ve eso, ¿no? Ahora el periodismo medioambiental está muy alrededor de la denuncia de elementos que no está mal. Pero medio ambiente es más que eso. O sea, Rafael, tengo la impresión de que en todos los gobiernos que hemos tenido, hemos adolecido de un incentivo cultural a las artes en sentido general. No me refiero solamente, por ejemplo, a la literatura, al libro, sino a las artes visuales, a todo lo que tenga que ver con arte, a todo lo que tenga que ver con cultura general. Es lo que yo he percibido, pero no un problema de este gobierno, sino de todo lo que hemos tenido. Hay una situación además de centralización de esa actividad, de la cultura, que es una crítica a todos los gobiernos.
el actual ministro Roberto Ángel Salcedo, que a mí me ha sorprendido. Yo conocí a Roberto Ángel Salcedo como productor como participante en televisión y luego como productor y director y actor de cine, con una producción de cine que yo mismo la critiqué muchas veces. Pero viéndolo ahora como gerente y con la perspectiva que tiene de descentralizar el cine y de hacer que el cine, la cultura en general, el cine en particular, pero hacer que se sienta la formación cultural, la motivación artística en la frontera, en el este, no solo en Santiago y Santo Domingo, que son los dos hitos, los dos centros culturales más, y sobre todo la Santo Domingo. Eso es una cultura de élites que tiene su calidad, que no se puede negar el esfuerzo de los artistas que trabajan en eso, pero que hay que hacer. Fíjate el caso de Iván García, que acaba de fallecer. Iván García fundó una escuela de teatro en Puerto Plata. La mantenía él, formando actores, haciendo presentaciones, presentando... Pero tenemos un problema, José Rafael. Por ejemplo, le preguntaba a alguien, ¿por qué en las escuelas públicas? Yo recuerdo cuando yo estaba en escuela pública que nos daban artesanía, nos daban dibujos, nos daban una serie de cosas, música, pero coros, todo eso nos lo daban, pero ahora no se da exactamente, pero ahora no se da en las escuelas públicas eso. Parece que ¿Qué está pasando? La modificación de los currículums, no obstante, debo decirte que hay un departamento de artes que dirige la parte artística. Hay un programa de formación artística que debería tener mayor apoyo, que debería ser más general, que debería ser un eje transversal a toda la educación. Y además hay una formación de los estudiantes de magisterio en arte. Tal vez no con el nivel de importancia y de recursos que debería tener, que en eso coincido contigo, pero porque a un niño no le enseñan dibujo en una escuela pública. No le enseñan pintura, no le enseñan... artesanías. Artesanía. Que muchas veces esas artesanías a veces son la expresión de culturas locales. Lógico. Porque en todos los pueblos hay artesanías que les son propias. Pues eso debería enseñarse en las escuelas de esos lugares. Además, por ejemplo, si tú quieres llegar a ser un país, bueno, no totalmente desarrollado, pero medianamente, tú te tienes que dar cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos, en los países europeos, asiáticos, lo primero que te dan es arte a ti. Te dan historia y arte. Es lo primero que te dan en las escuelas públicas y en los colegios. Elementos identitarios. Exacto. Elementos de la cultura, de la conformación, del origen de este pueblo. Sin embargo, yo creo que tampoco podemos ser negativos en ese sentido. Y veo en lo positivo de iniciativas privadas muy interesantes, como por ejemplo el trabajo que hace Centro León, que enfatiza mucho en la identidad nacional dominicana. Recientemente se ha abierto el Centro Taíno, Casa del Cordón del Banco Popular. Está el Perelló en Baní. Está el Perelló en Baní y hay otros centros, y el Centro Cultural Banreservas, que tiene ya casi 13 años de existencia. Sí. Ese centro se gestó en el 2007 en la gestión que la gente no lo sabe esto, la gestión de Daniel Toribio. Le dio seguimiento a la gestión de Vicente Bengoa y Bengoa lo inauguró en el 2013 y ya estamos en el 2025, son 15 años. Y que es un centro que a veces alguien puede ser que diga, bueno, el centro cultural del Banco Popular lo han puesto al lado del Banreserva para competir. Resulta que no compiten. El Banco Popular tiene un tema, una línea de trabajo que es la línea de la raíz taína de nuestro pueblo. Y ha establecido un museo con 270 piezas originales de la colección de García Arévalo, y todas las semanas don Manuel García Arévalo, Manolito como le llaman, que muchos lo identifican solo como empresario y resulta que es tremendo científico, tremendo editor de libros. Sí. El libro de España y República Dominicana, un libro grande de arte, él fue el editor, el que coordinó todo para que se hiciera. Un libro que salió en el 2023, un libro bellísimo. Entonces,
Esa labor que hace el Popular a 100 metros del Banco de Reserva, son complementarias. El Banco de Reservas tiene su centro cultural que abarca una visión de muchísimos otros temas y muchísimas otras áreas que no las cubre el Banco Popular. José Rafael. Cada uno es bueno en su área. Estamos terminando, pero me gustaría escuchar. Ay, qué pena que se acabó el tiempo. Y no hablamos, óyeme, vamos a tener que hacer no otra. hablamos de farándula, no hablamos farándula con un sentido no de chisme. Sí. No hablamos del soberano, no hablamos de los artistas, la historia de Acroarte, no hablamos de Acroarte y Adopae, las dos instituciones que son de cronistas deportivos respetables, las dos. Yo soy miembro de las dos. Y creo que las dos están llamadas a hacer un gran trabajo, como lo está haciendo, porque le quedó muy bien el premio Soberano. Pero me gustaría, por último, ¿qué tanto tú crees que conoce el dominicano su historia? No la conoce mucho, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen. Y no la conocemos por falta de disciplina para hacerlo. Y no la conocemos por falta de una línea de profundización en los elementos de la historia. Con excepción del trabajo de instituciones, de escuelas de historia que en las universidades han hecho el esfuerzo de formar historiadores, que muchos han sido promotores de una visión crítica nueva, y además del trabajo de una institución que yo te invitaría a que un día la traigas aquí, a este canal de YouTube, que es el Archivo General de la Nación. ¿Sabes cuántos años tiene ese archivo? El trabajo de don Roberto. ¿Sabes cuántos años tiene este archivo? Cumple en mayo 90 años de existencia. ¿Y tú sabes quién es uno de los principales rescatadores del archivo? Y lo digo sin temor a que me digan lo que sea. Rafael Leonidas Trujillo. Que tú me dirás, él rehabilitó lo que había como archivo, que era un desastre. Lo rehabilitó. Tú me dirás, bueno, hizo eso para tener los datos de todo el mundo y control. En parte sí. Pero óyeme, lo que hizo Trujillo al darle los recursos, la conformación, le hizo mira, el archivo había estado en 2 locales en la zona colonial. Uno cerca de donde estaba la avenida del Puerto y uno el arzobispo Meriño, perdón. Un local de 2 plantas para un archivo general de la nación. Bueno, que podía ser adecuado para esa época, pero pronto se quedó porque había que pasarle todos los documentos muertos de todas las instituciones del archivo muertos. Entonces ya no cabía. Exacto. Y es Trujillo el que decide hacerle una edificación especial con espacio suficiente en torno al centro de los Herbes, al lado de donde está el Colegio Médico hoy, detrás de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que lo inauguraron y fíjate qué cosa, no lo aprovechó no lo incluyó en los edificios de la feria. Lo respetó. Lo puso aparte cerca de la universidad. Claro. Entonces, y le dio los recursos y le hizo que hiciera un boletín y hizo que las instituciones mandaran. Cada 10 años había que mandar todos los papeles de las instituciones ahí, las actas de todo lo que fuera, los informes, los documentos, y todo está ahí conservado gracias a eso. Qué interesante ese dato. Sin embargo, don Roberto Casá es el segundo reestructurador en el 2004. Archivo. Gracias al gobierno de Leonel Fernández, que tampoco a veces lo quiere reconocer, porque a veces tenemos una memoria condicionada. Exactamente. Eso es así. Señores, y tenemos que reconocer lo bueno que hace la gente. ¿Qué perdemos con eso? Claro, tú me dirás, el presidente estaba para cumplir con esas cosas. Claro que sí, pero hay presidentes que no lo hacen. Sí, eso es cierto. Leonel Fernández tuvo la visión de frente a porque además tampoco fue casual, fue un movimiento. Ese es un tema que un día... Un movimiento como el 4% de los historiadores, de la Academia de Historia, que hicieron varios documentos diciendo el desastre que había ahí, que lo tenía Ramón Alberto von Bernard. Von Bernard, que era periodista, pero que asistente de Balaguer. Asistente de Balaguer, escritor sobre la obra de Balaguer.
una especie de relacionador público de Balaguer ante los medios, y lo pusieron ahí para tener un cargo. Él era un tallerán de aquellos tiempos. Pero él no era archivista, él no era historiador profesional, y dejó caer y se robaban las piezas de ese lugar. José Rafael, se me acaba el tiempo. Invítate un día al archivo también. Claro que sí, para hablar un poco de eso. Este es un espacio que tú debes seguir llenando de estas ideas. Esa es la idea. Tu labor, Gerardino González, es la de trascender. Tú no estás en el mundo para que haya más personas. Tú como periodista has llenado el mundo dominicano de ideas, de inquietudes y de inspiración. Eso es lo que se ha hecho. Gracias, José Rafael Sosa. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en este momento. Muy amable de tu parte, de verdad que sí. Gracias. Señores, a ustedes también muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.